Y los viernes ya saben que tenemos un ratito siempre en nuestro programa en el que nos gusta acercarnos a la salud mental. Lo hacemos de la mano siempre del psicólogo de la Asociación Augusta de Enfermos Mentales de Calatayud y ASAM, Andrés Rodríguez. Y hoy, puesto que mañana día 20 de noviembre, no sé si saben que se celebra el Día Internacional del Superviviente, vamos a hablar de este asunto, pero con una persona además que conoce muy bien este tema. Se trata de Esther González. Ella es facultativa, especialista en psicología clínica en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, más concretamente de Toledo, y la tenemos esta mañana con nosotros en representación de la red AIPIS, la Asociación de Investigación, Prevención e Intervención del Suicidio, que ha organizado precisamente para mañana un encuentro de supervivientes en duelo por suicidio. Así que vamos a hablar de este asunto. Saludarlo primero de todo a los dos, a Esther González y a Andrés Rodríguez, que me acompañan, uno al teléfono y otro aquí en el estudio. Muy buenos días a los dos, bienvenidos. Hola, buenos días. Buenos días, Cristina y Andrés. Bueno, lo primero que yo quería preguntaros, y para que la gente también sepa un poco pues, qué es lo que vamos a abordar hoy en el programa, es preguntaros a qué se refiere exactamente esto del superviviente, porque es un término que puede abarcar muchas cosas, ¿no? ¿Quién de los dos me lo explica? A ver. Pues mira, si quieres vamos a dejar que Esther nos lo vaya aclarando un poco, pero sí que quisiera empezar comentando una cosilla y es como muy bien dices tú, Cristina, este término puede llegar a confundir un poco a las personas y plantear que son personas supervivientes o personas que han intentado plantear o tienen pensado cometer un acto o un comportamiento suicida y sobreviven. Y no, realmente es todo lo contrario. Así que, Esther, si quieres, lo Sí, comentas tú un poquillo. claro, en realidad son dos acepciones válidas. De hecho, dependiendo de la guía de supervivientes que revises, te encuentras con una manera de definirlo diferente. La mayoría ha adoptado este término precisamente pues porque sobrevivir es vivir después de un determinado suceso, y aunque eso primero nos hace pensar en la persona que ha intentado suicidarse y ha fracasado en su intento de morir, también se puede aplicar al conjunto de familiares y allegados de la persona que ha fallecido, porque es como una ruptura en su vida y un volver a vivir, encontrar la manera y el sentido de la vida después de un suceso tan traumático como es la muerte. Pero en otras vías sí que quieren hacer la distinción, y por ese temor a que se les confunda con personas que han hecho tentativas, prefieren llamarse personas afectadas por suicidio. Entiendo que el duelo, en el caso de estas personas, se puede complicar un poco más que en el de una persona que ha sufrido el fallecimiento de una persona cercana, pero no por suicidio precisamente, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, lo primero que a mí me gustaría decir es importante no patologizar este tipo de procesos. Los procesos de duelo son procesos normales, no es una enfermedad. Pero sí que es cierto que en el caso de las muertes traumáticas, como son las muertes por suicidio, Mm. pueden tener un curso más complicado, ser de mayor duración y tener incluso pues lo que nosotros llamamos otras comorbilidades, problemas de salud física, alteraciones a nivel de salud mental. El duelo complicado normalmente en cualquier tipo de proceso se sitúa entre el 10 y el 20% de las personas dolientes, mientras que en el caso de muertes traumáticas se estima que puede llegar a alcanzar el 40%. O sea que Claro, es una cifra importante y a tener en cuenta a la hora de, bueno, pues de vigilar este tipo de procesos, de acompañar a las personas en duelo y de ir viendo un poco cómo van encontrando ellos o no herramientas para ir avanzando y continuar con sus vidas. exactamente, porque como muy bien dice Esther, a veces se tiende a patologizar muchas cuestiones que son procesos normales, pero Ujú. sí que es muy importante en determinados casos ir buscando estrategias, ir buscando determinados profesionales que nos puedan ir ayudando en ese proceso. Pero hace poco recordaba, y ahora lo voy a contar, no lo había contado antes, yo en el 2019 conocí a Esther en una charla que se hizo en la Facultad de Psicología de la UNED. ¿Sí? Y sí, sí, la conocí allí Sí. y una de las cosas que más me llamó la atención cuando ella hablaba sobre toda esta intervención y nos lo comentaba un poco, era también ese respeto que hay que tener y esa capacidad de escucha y de entendimiento,
por todo el proceso que está viviendo la persona, en este caso los allegados, se encuentran en duelo. Entonces sí que me gustaría que Esther nos contara un poco eso, el término de la posvención, que nos contaras Ujú. un poco sobre Sí. esa situación y sobre, pues, bueno, ese abordaje como tal, ese apoyo. Claro, con el término posvención ocurre algo parecido y hay profesionales que lo utilizan para hacer referencia a las intervenciones con la persona que ha hecho un intento de suicidio y cómo trabajar con él después de esta tentativa para intentar reducir el riesgo de que se repita. Pero este término lo acuñó un psicólogo estadounidense allá por la década de los 70, que era pionero en el tema de la prevención del suicidio, para hacer referencia precisamente al apoyo que necesitan familiares y allegados de la persona que se ha suicidado. Y es muy interesante porque trata de abarcar todo el abanico de posibles reacciones, como decía Andrés, es decir, eh, hay medidas de posvención que están enfocadas a prevenir que el curso del duelo se complique y acompañar en ese proceso para intentar corregir cosas que puedan llevar a un duelo más complicado, y hay otras medidas más específicas ya a nivel terapéutico cuando se confirma que efectivamente, pues bueno, el curso del duelo no está siendo todo lo natural que se podría esperar y que hay complicaciones. Y hay intervenciones pues de lo más variado. Lo fundamental es que cuando se produce una muerte por suicidio hay que intentar actuar desde las fases tempranas del duelo. Así como en otros duelos se dice que hay que esperar para ver si la propia persona y su entorno natural consiguen encontrar las herramientas para seguir Mm. adelante. En este caso es importante intervenir de distintas maneras. No significa que se necesite un tratamiento especializado, ni estamos hablando de algo patológico, insisto, pero intervenir desde el primer momento. Las intervenciones en crisis que se hacen, por ejemplo, desde servicios de emergencia extrahospitalaria en el mismo momento en el que ocurre el suceso y en el que se trata de contener esa primera reacción de shock o de desbordamiento emocional. También hay acciones que tienen que ver con asesoramiento en duelo, bien realizando tareas de psicoeducación para que las personas en duelo sepan qué tipo de respuestas, de reacciones, de vivencias pueden experimentar y si eso es extraño o es normal dentro del proceso que ellos están viviendo, que ahí lo que más fuerza tiene son los grupos de apoyo, sobre todo los grupos de apoyo mutuo, que en los últimos años han ido constituyendo pues diferentes asociaciones, o bien que ya existían, como es el caso de Resaipis, que aunque se fundó en el 2009, es en el 2015 cuando crea su primer grupo de apoyo e incorpora a los supervivientes dentro de la asociación, como otros grupos que se han ido creando por toda España, constituidos específicamente por los propios supervivientes, que el que más antiguo es el que se creó en Barcelona por Cecilia Borràs en el 2000. Pues ahora mismo no recuerdo exactamente la fecha, pero sí que es pues en 2012 creo que fue cuando lo creo. Ujú. Y O- una cuestión también importante aquí, y ya añadiendo esta cuestión de la posvención, es, ¿qué te parece, Esther, hablamos un poquillo sobre el plan que tiene de prevención de suicidio del gobierno de Aragón, que tiene una Ujú. parte de la Sí, posvención? ¿Qué te sí, parece a ti? Si lo has podido leer un poco, si nos puedes comentar, sí. ¿qué te parece? Claro. Bueno, me reitero en lo que hablamos cuando tratamos el Día Internacional de la Prevención del Suicidio, y es que esta estrategia, frente a otras, está dotada de un presupuesto económico, lo cual hace más factible que realmente se puedan implementar medidas. Y es cierto que tiene una línea estratégica que es un programa de posvención. Yo lo que he resaltado de lo que he visto es, y cito textualmente, ¿no? Dicen, en Aragón el sistema sanitario debe contar con criterios de acceso a la asistencia sanitaria y con grupos de ayuda mutua constituidos para ayudar a los supervivientes del suicidio. Esto es muy novedoso porque, como os decía, todo lo que tiene que ver con grupos de ayuda, etcétera, y casi todas las medidas posventivas, sobre todo a nivel preventivo,
no se están llevando a cabo dentro de lo que es una institución oficial, bien sea sistema sanitario, bien sean servicios sociales, en ámbito educativo, sino que se está llevando a cabo por los propios supervivientes o por instituciones y asociaciones sin ánimo de lucro. Entonces, que este plan de Aragón sí que incluya el poder crear estos grupos de apoyo mutuo es una iniciativa muy buena. Y sobre todo también que se plantean que dentro del desarrollo de estos programas hay que incluir la participación tanto de entidades vinculadas a la salud mental como con los propios supervivientes, aunque en Aragón, hasta donde yo sé, no existe ninguna asociación todavía específica de supervivientes por suicidio, pero sí hay entidades de salud mental como es ASAM, claro. Exactamente, sí, como muy bien dices, aquí sí que hay una asociación de prevención del suicidio, pero no hay un grupo específico de familiares o personas allegadas, Exacto. no existe. Me gustaría que me hablaseis un poco de cifras a nivel nacional, pero sobre todo también a nivel de Aragón. No sé si la pandemia ha provocado que aumente el número de suicidios. Pues yo no sé si es la pandemia, ¿no? Todos al final tendemos a buscar una explicación simplista y es cierto que las cifras últimas que ha dado hace una semana el INE sobre los fallecidos en el 2020 habían hecho un adelanto de los primeros 5 meses en el que parecía que las cifras habían descendido y que se asocia un poco pues a todo ese periodo de confinamiento que hubo, que quizás pues evitó que las personas realizaran más tentativas y hubiera fallecimientos, pero las cifras totales han subido. El año pasado fueron 3.671 y este año hemos ido casi a los 4.000, son 3.941 personas. En el caso de Aragón han descendido, curiosamente. Es una cifra pequeña porque en Aragón murieron 109 personas en el 2019 y en el 2020 son 102, pero bueno, han descendido. Es una cosa que también es importante señalar. Sí, si se debe o no se debe a la pandemia, a mí eso ya es algo que me genera, ya es como especular, ¿no? Y sobre todo porque cuando hablamos de cifras absolutas, si no tenemos en cuenta las tasas, puede parecer que el suicidio está aumentando. Aumentó en el 2019, no había pandemia todavía, ha aumentado en el 2020, se prevé que aumente en el 2021, pero hay que fijarse también en lo que es la tasa de muerte por cada 100.000 habitantes. Entonces ahí sí es cierto que la tasa de España era de 7,76 personas fallecidas por suicidio por cada 100.000 habitantes y en el 2020 nos hemos subido a 8,32, pero no es la cifra más elevada desde que se llevan registros. En 1997, que fallecieron 3.373, es decir, unas cuantas menos de las que estamos hablando en los últimos años, la tasa fue de un 8,50. Con lo cual, no podemos tener en cuenta solo la cifra global, sino tener en cuenta qué relación guarda con el total de la población que hay en España. Y conjeturas, pues eso, pues que puede tener que ver con la pandemia, con el tema de la situación social, problemas económicos, cierre de negocios, aislamiento en personas mayores, dificultad para acceder a los recursos especializados en personas con enfermedad mental, pero yo también me hago la pregunta de si una parte de esto también pueda deberse a que estemos mejorando la calidad de los registros y que no es que sean más muertes, sino que aquellas muertes que antes aparecían como muertes accidentales empiezan a identificarse de una manera más clara como un suicidio. Exactamente, es que como muy bien está diciendo Esther, esto son cuestiones con múltiples factores y que hay que tener muy claro y valorar muy en detalle cada cifra, cada situación. Y me gusta mucho lo que has dicho al final también, es quizás eso, que cada vez tenemos más herramientas y nuestros registros cada vez son mejores y somos más conscientes de la importancia también de valorar adecuadamente estas cifras. Entonces sí que achacarlo solamente a un factor sería, como muy bien dice Esther, reduccionista y también poco profesional por nuestra parte. Nosotros simplemente ya para finalizar,
Esther, agradecerte otra vez que estés con nosotros. Es un placer escucharte. Estábamos aquí encantados, Cristina y yo, escuchándote. Pero bueno, desafortunadamente el espacio es el que El tenemos tiempo. y sí que me Ujú. gustaría que si quisieras añadir algo, alguna parte final, alguna cosilla, si te dejas en el tintero. Bueno, pues fíjate que con la idea de que el mensaje llegue, pues bueno, pues a los oyentes, que es lo que nos interesa, lo que a mí más me interesaría destacar, más allá de las cifras, es que por cada persona que muere por suicidio pueden quedar afectadas un mínimo de 6, que son las cifras más conservadoras de las que hablamos, pero que la cifra se puede aumentar a 10, 15 personas afectadas gravemente porque pertenecen al entorno más cercano a la persona suicidada y que estos duelos son más complicados en su contenido temático, en la intensidad y en la duración que tienen ciertas reacciones y en el impacto que produce tanto en la familia como a nivel social. En otros procesos de duelo el apoyo social está mucho más presente. En estos duelos, por el tabú y el estigma que sigue rodeando el tema del suicidio, es más complicado. Las familias se ven un poco abocadas como a apoyarse entre ellas. A veces se oculta el motivo de la muerte por miedo al juicio o Mm, a interrogatorios por parte del entorno. Entonces, lanzar, ¿no?, como mm, esa reflexión a la gente que esté escuchando el programa de que, por favor, estas personas están pasando por un proceso que es durísimo, que es muy complicado ponerse en su piel y que no se merecen el que no les prestemos atención, el que ante nuestro temor a no saber cómo apoyarles o a prejuicios y a creencias falsas sobre este tipo de muertes se les dé de lado. Necesitan todo el apoyo posible. ujú. Entiendo que la jornada del encuentro de supervivientes en duelo por suicidio que se va a celebrar mañana, en principio no se puede visualizar online, ¿no? No se puede ver por streaming. Creo, tengo entendido, pero no formo parte del comité que ha estado organizando lo que tienen, que su intención era que quedase grabado, Ujú, pues porque con esto de la pandemia y las medidas de protección, nosotros tenemos un número importante de supervivientes que es muy probable que no puedan participar del evento por ser personas de riesgo, porque hay un aforo limitado, porque vienen de otras zonas y tienen que desplazarse. Entonces, están intentando que quede grabado y si es así, supongo que lo subirán a la página web y a las redes sociales que tiene la asociación para que pueda llegar a más personas. ujú, Para nosotros es importante que vamos a contar con el apoyo, con la presencia de Mercedes Navio Acosta, que es la coordinadora regional de salud mental de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. ujú. Parece que también va a haber presencia institucional de alguien del Ayuntamiento de Madrid, lo cual es de agradecer, pero sobre todo hay detrás un trabajo de los propios supervivientes que han grabado testimonios, que van a hacer una pequeña actuación musical de un grupo en el que está un superviviente que perdió a su mujer y es un poco como un espacio de reunión, de apoyo y un poco de reivindicar y visibilizar que existen, que están ahí, que necesitan ayuda y que si se les apoya encuentran la manera de seguir adelante con sus vidas, aunque su vida no sea la misma. Ujú. Pues si finalmente queda colgado, nosotros, ¿verdad, Andrés? Me lo dirás y lo comunicaremos también desde aquí, desde nuestro programa. Pues como ha dicho Andrés, un placer haberte tenido aquí esta mañana con nosotros hablando de todos estos asuntos, Esther, y Ujú. agradecerle también a Andrés Rodríguez, como un psicólogo de ASAM aquí en Calatayud, que me haya acompañado un viernes más en este espacio que siempre nos ayuda a acercarnos un poquito a todos a la salud mental. Muchas gracias a los dos por haber compartido conmigo este espacio. Gracias por la invitación. A vosotros, efectivamente, por querer contar con la asociación, con Rezaipis y conmigo en representación de ella. Gracias a los dos. Un saludo.